La nieve azotaba el rostro de Cora Bell mientras sus rodillas se hundían en el barro helado del camino, sus manos temblorosas intentaban calmar al bebé que lloraba contra su pecho mientras las voces airadas de los hombres se acercaban desde el pueblo. El olor a pólvora y whisky flotaba en el aire frío del atardecer, mezclándose con el humo de las antorchas que se movían como luciérnagas furiosas en la distancia. Sus zapatos desgastados ya no la protegían del frío que trepaba por sus piernas como serpientes de hielo, y la delgada manta que cubría al pequeño apenas servía para algo más que mantener unidos los documentos que podrían salvarles la vida o condenarlos a ambos. Cora sabía que no tenía muchas opciones. La maestra de escuela forastera que había llegado 2 inviernos atrás ahora era considerada una ladrona de niños y posiblemente cómplice de asesinato. Los rumores corrían más rápido que los caballos en el territorio de Wyoming, especialmente cuando involucraban a una mujer soltera con un pasado que nadie conocía del todo. El bebé gimió nuevamente y ella ajustó la manta, susurrando palabras tranquilizadoras mientras calculaba cuántas horas de ventaja tendría antes de que el grupo de vigilantes liderado por el capataz de la Utah Pacific Railroad diera con ella. Los acontecimientos de las últimas 24 horas giraban en su mente como un torbellino de nieve y sangre. Todo había comenzado cuando el caballo de Elias Morgan había regresado solo al rancho, con su montura manchada de rojo y un bulto llorando atado al pomo de la silla. Los trabajadores del rancho habían acudido a ella porque era la única en kilómetros que sabía algo sobre el cuidado de niños, y porque el pequeño no dejaba de llorar excepto cuando ella lo sostenía. La noticia de la desaparición de Elias Morgan se extendió por el valle como fuego en pradera seca. El viudo que había salido a pagar a sus hombres nunca llegó a su destino, y ahora su caballo regresaba sin él pero con un bebé desconocido. Cora recordaba el momento exacto en que encontró el medallón de plata apretado en la pequeña mano del infante, el símbolo de la Utah Pacific Railroad grabado con precisión en el metal que brillaba bajo la luz de las lámparas del rancho. Su corazón se había detenido al reconocer el emblema, el mismo que aparecía en los carteles que anunciaban el progreso y la prosperidad mientras los agentes de la compañía expulsaban a familias enteras de sus tierras. La maestra había descubierto algo más mientras cambiaba al bebé para mantenerlo limpio y cómodo. Entre las costuras del pequeño edredón que lo envolvía, alguien había escondido un registro de envíos doblado con cuidado, páginas que documentaban los nombres de trabajadores cuyos hijos recién nacidos habían desaparecido misteriosamente. El documento revelaba una verdad monstruosa: la compañía ferroviaria estaba secuestrando a los bebés de sus trabajadores para garantizar su silencio sobre las prácticas mortales en la construcción del ferrocarril. Cora ahora se encontraba en una posición imposible. Los mismos hombres que habían acudido a ella para ayudar con el bebé ahora sospechaban que los Ossone eran responsables de la desaparición de Elias, y se estaba formando un grupo de vigilantes para buscar venganza. La tensión entre los colonos y la tribu que una vez había salvado la vida de Cora amenazaba con estallar en violencia abierta, y ella sabía que los documentos que ahora protegía podrían evitar un derramamiento de sangre innecesario, pero también podrían costarle la vida. El frío comenzaba a entumecerle los dedos mientras se levantaba con dificultad, ajustando al bebé contra su pecho y cubriendo su propio rostro con el chal desgastado que era su única protección contra el viento cortante. Las montañas se alzaban frente a ella como gigantes dormidos bajo mantos de nieve, y los cañones que debía atravesar para llegar a Cheyenne parecían trampas mortales en medio de la tormenta que se avecinaba. Pero no tenía alternativa. Si se quedaba, tanto ella como el niño enfrentarían un destino peor que el frío. La escuela donde Cora había enseñado durante 2 años quedaba a sus espaldas, un edificio simple de madera que había sido su hogar y refugio desde que llegó al territorio buscando un nuevo comienzo. Los niños que le habían traído manzanas y sonrisas ahora estaban encerrados en sus casas mientras sus padres se unían a la cacería, convencidos por las mentiras de los hombres de la compañía ferroviaria de que la tranquila maestra era en realidad una secuestradora aliada con los nativos. La historia de Cora Bell no era conocida por muchos en el asentamiento. Había llegado una mañana de primavera, con poco más que una maleta de libros y certificados que la acreditaban como maestra. Los rumores decían que venía escapando de alguna tragedia en el este, pero nadie sabía con certeza que la había llevado a buscar un puesto en un lugar tan remoto y peligroso. Lo que nadie sabía era que la tribu Ossone la había encontrado medio muerta en las montañas durante su viaje al oeste, la habían curado y alimentado hasta que pudo continuar su camino, creando una deuda de gratitud que ella nunca olvidaría. Cora se detuvo un momento para orientarse mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las creaba. El bebé se había quedado dormido, agotado por el llanto y arrullado por el movimiento constante.
Era un milagro que la criatura hubiera sobrevivido atada a la silla durante la carrera frenética del caballo de Elías, y Cora no podía evitar preguntarse quién era su madre y si estaría viva aún, esperando el regreso de su hijo. El primer día de viaje fue una prueba de resistencia que Cora apenas logró superar. La nieve dificultaba el avance y el frío parecía penetrar hasta sus huesos a pesar de las capas de ropa que llevaba. El bebé necesitaba alimentarse regularmente, y ella había logrado llevar una pequeña cantidad de leche de cabra, pero no sería suficiente para todo el viaje hasta Cheyenne. La supervivencia de ambos dependería de su ingenio y de la bondad de extraños en el camino, algo que no podía dar por sentado en tiempos donde la desconfianza envenenaba los corazones de la gente. Las primeras luces del alba encontraron a Cora acurrucada en el hueco de un árbol caído, protegida parcialmente de la ventisca que había arreciado durante la noche. Había avanzado menos de lo esperado, y sus provisiones ya comenzaban a escasear. El bebé se despertó con un llanto que parecía rasgar el silencio del bosque nevado, y ella rápidamente le ofreció el último poco de leche que le quedaba. Sus propios labios estaban agrietados por el frío y la sed, pero no se permitió pensar en su incomodidad, concentrándose en lugar de eso en memorizar el mapa mental que había creado de la ruta hasta Cheyenne. Mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, Cora divisó a lo lejos una cabaña solitaria con una fina columna de humo elevándose desde la chimenea. El alivio inicial pronto dio paso al miedo, no sabía quién vivía allí ni si serían amigos o enemigos. Pero la necesidad de alimento y calor para el bebé finalmente venció su cautela, y se acercó lentamente a la estructura, preparada para huir al primer signo de peligro. La puerta de la cabaña se abrió antes de que Cora pudiera llamar, revelando a una mujer mayor con el rostro curtido por años de vida en la frontera. Sus ojos grises escrutaron a la maestra y al bulto que protegía contra su pecho, y sin decir palabra, se hizo a un lado para permitirles entrar. El calor del interior golpeó a Cora como una bendición, y sus piernas casi cedieron por el repentino alivio después de horas de caminar en el frío implacable. La anciana se presentó como Martha Wilkins, una viuda que había decidido quedarse en su cabaña después de que su esposo falleciera en un accidente en las minas 3 años atrás. No hizo preguntas cuando Cora solicitó leche para el bebé, simplemente asintió y preparó un pequeño biberón improvisado con leche de su propia cabra. Mientras el pequeño comía ávidamente, Marta ofreció a Cora un cuenco de estofado caliente y pan recién horneado, un festín que la maestra aceptó con gratitud silenciosa. Fue solo después de que ambos hubieran comido y el bebé dormía nuevamente que Marta finalmente habló sobre la situación. Había escuchado rumores sobre una maestra que había robado un bebé y huido, pero las historias no concordaban con la mujer exhausta y claramente protectora que tenía frente a ella. Cora dudó antes de confiar en la anciana, pero algo en los ojos firmes y bondadosos de Marta la convenció de que necesitaría aliados si quería completar su misión. Con voz baja y constante, Cora relató los eventos que la habían llevado hasta allí, mostrando el medallón de plata y los documentos escondidos en el edredón del bebé. Marta escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle revelado. Cuando Cora terminó, la anciana permaneció en silencio por largo tiempo, contemplando las llamas danzantes en la chimenea como si buscara respuestas en su luz vacilante. Marta finalmente compartió su propia historia, su esposo no había muerto en un simple accidente como todos creían. Había sido uno de los trabajadores que se negaron a guardar silencio sobre las condiciones peligrosas en la construcción del ferrocarril, y poco después de amenazar con hablar con las autoridades, había sido encontrado aplastado bajo un desprendimiento de rocas demasiado conveniente. La viuda siempre había sospechado que la muerte no fue accidental, pero nunca tuvo pruebas hasta ahora. La noche trajo consigo una nueva tormenta de nieve y la decisión de que Cora y el bebé se quedarían hasta que el clima mejorara. Marta insistió en que sería una locura aventurarse en los cañones durante una ventisca, y ofreció no solo refugio sino también provisiones para cuando pudieran continuar su viaje. Lo que nadie sabía era que la tribu Sosone la había encontrado medio muerta en las montañas durante su viaje al oeste, la habían curado y alimentado hasta que pudo continuar su camino, creando una deuda de gratitud que ella nunca olvidaría. Cora se detuvo un momento para orientarse mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las creaba. El bebé se había quedado dormido, agotado por el llanto y arrullado por el movimiento constante. Era un milagro que la criatura hubiera sobrevivido atada a la silla durante la carrera frenética del caballo de Elías, y Cora no podía evitar preguntarse quién era su madre y si estaría viva aún, esperando el regreso de su hijo. El primer día de viaje fue una prueba de resistencia que Cora apenas logró superar.
La nieve dificultaba el avance y el frío parecía penetrar hasta sus huesos a pesar de las capas de ropa que llevaba. El bebé necesitaba alimentarse regularmente, y ella había logrado llevar una pequeña cantidad de leche de cabra, pero no sería suficiente para todo el viaje hasta Cheyenne. La supervivencia de ambos dependería de su ingenio y de la bondad de extraños en el camino, algo que no podía dar por sentado en tiempos donde la desconfianza envenenaba los corazones de la gente. Las primeras luces del alba encontraron a Cora acurrucada en el hueco de un árbol caído, protegida parcialmente de la ventisca que había arreciado durante la noche. Había avanzado menos de lo esperado, y sus provisiones ya comenzaban a escasear. El bebé se despertó con un llanto que parecía rasgar el silencio del bosque nevado, y ella rápidamente le ofreció el último poco de leche que le quedaba. Sus propios labios estaban agrietados por el frío y la sed, pero no se permitió pensar en su incomodidad, concentrándose en lugar de eso en memorizar el mapa mental que había creado de la ruta hasta Cheyenne. Mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, Cora divisó a lo lejos una cabaña solitaria con una fina columna de humo elevándose desde la chimenea. El alivio inicial pronto dio paso al miedo, no sabía quién vivía allí ni si serían amigos o enemigos. Pero la necesidad de alimento y calor para el bebé finalmente venció su cautela, y se acercó lentamente a la estructura, preparada para huir al primer signo de peligro. La puerta de la cabaña se abrió antes de que Cora pudiera llamar, revelando a una mujer mayor con el rostro curtido por años de vida en la frontera. Sus ojos grises escrutaron a la maestra y al bulto que protegía contra su pecho, y sin decir palabra, se hizo a un lado para permitirles entrar. El calor del interior golpeó a Cora como una bendición, y sus piernas casi cedieron por el repentino alivio después de horas de caminar en el frío implacable. La anciana se presentó como Martha Wilkins, una viuda que había decidido quedarse en su cabaña después de que su esposo falleciera en un accidente en las minas 3 años atrás. No hizo preguntas cuando Cora solicitó leche para el bebé, simplemente asintió y preparó un pequeño biberón improvisado con leche de su propia cabra. Mientras el pequeño comía ávidamente, Marta ofreció a Cora un cuenco de estofado caliente y pan recién horneado, un festín que la maestra aceptó con gratitud silenciosa. Fue solo después de que ambos hubieran comido y el bebé dormía nuevamente que Marta finalmente habló sobre la situación. Había escuchado rumores sobre una maestra que había robado un bebé y huido, pero las historias no concordaban con la mujer exhausta y claramente protectora que tenía frente a ella. Cora dudó antes de confiar en la anciana, pero algo en los ojos firmes y bondadosos de Marta la convenció de que necesitaría aliados si quería completar su misión. Con voz baja y constante, Cora relató los eventos que la habían llevado hasta allí, mostrando el medallón de plata y los documentos escondidos en el edredón del bebé. Marta escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle revelado. Cuando Cora terminó, la anciana permaneció en silencio por largo tiempo, contemplando las llamas danzantes en la chimenea como si buscara respuestas en su luz vacilante. Marta finalmente compartió su propia historia, su esposo no había muerto en un simple accidente como todos creían. Había sido uno de los trabajadores que se negaron a guardar silencio sobre las condiciones peligrosas en la construcción del ferrocarril, y poco después de amenazar con hablar con las autoridades, había sido encontrado aplastado bajo un desprendimiento de rocas demasiado conveniente. La viuda siempre había sospechado que la muerte no fue accidental, pero nunca tuvo pruebas hasta ahora. La noche trajo consigo una nueva tormenta de nieve y la decisión de que Cora y el bebé se quedarían hasta que el clima mejorara. Marta insistió en que sería una locura aventurarse en los cañones durante una ventisca, y ofreció no solo refugio sino también provisiones para cuando pudieran continuar su viaje. Cora pensó en los padres cuyos hijos habían sido arrebatados, en los trabajadores que habían muerto en accidentes que podrían haberse evitado, en Elías Morgan quien posiblemente había descubierto la verdad y pagado con su vida. Pensó en Martha Wilkins, sola en su cabaña con el peso de sospechas confirmadas demasiado tarde para salvar a su esposo. Y pensó en el bebé que dormía ahora junto al fuego, inocente de las fuerzas oscuras que habían alterado el curso de su vida antes de que pudiera siquiera hablar. El amanecer del cuarto día trajo consigo un respiro en la tormenta y un paisaje transformado por la nieve. Cora emprendió el camino nuevamente, calculando que si mantenía el ritmo y no encontraba más obstáculos, podría llegar a Cheyenne en 2 días más. Sus suministros se estaban agotando nuevamente, pero había aprendido a racionar cuidadosamente y a encontrar pequeñas fuentes de agua derritiendo nieve limpia. Fue cerca del mediodía cuando divisó una columna de humo a la distancia, demasiado grande para ser de una cabaña solitaria. Con cautela,
se acercó lo suficiente para determinar que se trataba de un campamento Sosone, posiblemente el mismo grupo que la había ayudado años atrás. La idea de buscar refugio con ellos era tentadora, pero también peligrosa. Si los vigilantes la seguían hasta allí, confirmarían sus sospechas infundadas sobre la complicidad de la tribu. Mientras debatía consigo misma, fue descubierta por dos cazadores que regresaban al campamento. Cora se tensó, preparada para huir, pero uno de los hombres la reconoció. Era Caballo Veloz, el mismo guerrero que la había encontrado casi congelada en las montañas durante su viaje inicial al oeste. Su expresión de sorpresa pronto dio paso a una de preocupación al ver su estado y al bebé que protegía. Con gestos y las pocas palabras que conocía en su idioma, Cora intentó explicar su situación y los peligros que la seguían. Caballo Veloz escuchó atentamente antes de intercambiar palabras rápidas con su compañero, quien partió inmediatamente hacia el campamento mientras él permanecía con Cora. La decisión fue tomada sin necesidad de más discusión. La llevarían con ellos, pero no al campamento principal, sino a un refugio más pequeño y oculto donde estaría segura mientras se recuperaba. El refugio resultó ser una serie de tiendas más pequeñas establecidas en un valle protegido, donde las familias Sosone a veces se retiraban durante las cacerías de invierno. Allí Cora fue recibida por mujeres que inmediatamente se hicieron cargo del bebé, examinándolo con manos expertas y preparando una mezcla nutritiva que el pequeño aceptó con entusiasmo. La propia Cora fue conducida a una tienda cálida, donde le ofrecieron comida, bebidas calientes y la oportunidad de descansar verdaderamente por primera vez en días. Fue durante este breve respiro cuando Cora aprendió más sobre la situación actual entre los Sosone y los colonos. Las tensiones habían estado aumentando durante meses, con la compañía ferroviaria alimentando activamente los miedos y prejuicios de los recién llegados. Los recursos se volvían más escasos a medida que más tierras eran reclamadas para la construcción, y los antiguos acuerdos de paz estaban siendo ignorados sistemáticamente. La desaparición de Elias Morgan había sido solo la excusa perfecta para impulsar un conflicto que beneficiaría a quienes buscaban desplazar a la tribu de las tierras ricas en minerales. Caballo Veloz y los ancianos escucharon con atención cuando Cora compartió lo que había descubierto. El medallón de plata provocó miradas sombrías de reconocimiento. Varios guerreros habían sido atacados por hombres que llevaban ese símbolo, siempre en situaciones donde no habían testigos que pudieran contradecir las historias fabricadas después. Los documentos fueron examinados con ayuda de un joven que había aprendido a leer inglés en una de las misiones, confirmando las sospechas que la tribu había albergado durante mucho tiempo. La decisión de ayudar a Cora a llegar a Cheyenne fue unánime, no solo por la deuda de gratitud que sentían hacia ella, sino porque comprendían que la verdad era su mejor esperanza para evitar un conflicto que no podrían ganar contra las armas y números superiores de los colonos. Le proporcionarían un guía para los tramos más peligrosos del viaje, alguien que conociera caminos que ni siquiera los agentes del ferrocarril podrían rastrear. El quinto día de viaje comenzó antes del amanecer, con Cora descansada y equipada con provisiones frescas, ropas más adecuadas para el clima, y un joven guía llamado Pequeño Arroyo. El bebé también parecía revitalizado, sus mejillas mostraban un color saludable y su llanto era ahora más fuerte, una señal de fuerza recuperada que Cora interpretaba como un buen augurio para el resto de su misión. Pequeño Arroyo los condujo por senderos apenas visibles bajo la nieve, algunos tan estrechos que debían avanzar en fila india pegados a las paredes rocosas. Conocía cada giro y cada punto peligroso, advirtiendo a Cora con anticipación y asegurándose de que tuviera puntos de apoyo seguros en los tramos más difíciles. Era un joven de pocas palabras pero ojos atentos, constantemente escaneando el horizonte en busca de signos de peligro. Fue gracias a esta vigilancia constante que lograron evitar un segundo encuentro con los agentes del ferrocarril. Pequeño Arroyo detectó huellas frescas de caballos cruzando su ruta y rápidamente los desvió hacia un camino alternativo, más largo pero infinitamente más seguro. Cora aprendió a confiar en su instinto y conocimiento del terreno, siguiendo sus indicaciones sin cuestionar incluso cuando parecían alejarse de su destino. La tarde del quinto día los encontró en las cercanías de un pequeño asentamiento de granjeros, el último punto donde podrían descansar antes del tramo final hacia Cheyenne. Pequeño Arroyo se mostró reticente a acercarse, los colonos no distinguían entre diferentes tribus y cualquier nativo era visto con sospecha. Acordaron que Cora se acercaría sola, buscando un lugar para pasar la noche mientras él vigilaba desde la distancia, listo para intervenir si surgían problemas. El asentamiento consistía en apenas una docena de cabañas agrupadas alrededor de un pozo comunal, con campos ahora dormidos bajo la nieve extendiéndose en todas direcciones.
Cora ajustó su apariencia lo mejor que pudo, cubriendo las ropas de estilo Sosone con su abrigo largo y arreglando su cabello para parecer una viajera común. Con el bebé bien envuelto y aparentando una confianza que estaba lejos de sentir, se acercó a la primera cabaña donde vio signos de actividad. La familia Peterson resultó ser gente sencilla pero amable, y John y Mary habían llegado al territorio 3 años atrás buscando tierra para cultivar y un futuro para sus 4 hijos. No hicieron demasiadas preguntas cuando Cora se presentó como una viuda viajando para reunirse con familiares en Cheyenne, simplemente ofrecieron un lugar junto al fuego y una comida caliente. Los niños estaban fascinados con el bebé, especialmente la hija mayor, Emma, quien insistió en ayudar a cuidarlo mientras Cora descansaba. Fue durante la cena cuando la conversación giró hacia noticias recientes, y Cora tuvo que mantener una expresión neutral cuando John mencionó rumores sobre una maestra que había secuestrado a un bebé y posiblemente asesinado a un ranchero. La historia había crecido y distorsionado en el viaje, agregando detalles sensacionalistas sobre pactos con los Sosone y recompensas ofrecidas por la Utah Pacific Railroad. Mary expresó incredulidad ante partes de la historia, comentando que parecía extraño que una maestra de escuela se convirtiera repentinamente en una criminal tan despiadada. La noche transcurrió tensa para Cora, quien dormía con un ojo abierto a pesar del agotamiento. El bebé, sin embargo, disfrutó del calor y la atención, durmiendo profundamente en una cuna improvisada que Mary había preparado. A la mañana siguiente, la maestra se preparaba para partir temprano cuando Emma apareció con un pequeño saco de comida para el viaje y un gorro tejido para el bebé, gestos de bondad que casi llevaron a Cora a las lágrimas después de días de miedo constante. La despedida fue breve pero cálida. Los Peterson insistieron en que Cora pasara por su granja en su viaje de regreso, y ella prometió hacerlo sabiendo que probablemente nunca tendría esa oportunidad. Pequeño Arroyo la esperaba en el punto acordado, y juntos emprendieron el último tramo del viaje hacia Cheyenne, ahora apenas a un día de distancia si el clima seguía siendo clemente. El sexto día amaneció claro y frío, con un cielo despejado que prometía buenas condiciones para viajar. Cora sentía una mezcla de anticipación y temor mientras se acercaban a su destino. Cada paso los llevaba más cerca de la seguridad pero también del momento en que tendría que separarse del bebé que había llegado a querer como propio. Pequeño Arroyo notó su inquietud pero no comentó al respecto, respetando su espacio para procesar las emociones complicadas que el final de su misión traería. Fue cerca del mediodía cuando divisaron las primeras estructuras de Cheyenne en la distancia. El humo de chimeneas y el movimiento de personas indicaban la vida bulliciosa de una ciudad en crecimiento. Pequeño Arroyo se detuvo en ese punto, explicando que no podía acompañarla más lejos sin arriesgarse a ser arrestado o peor. Las despedidas fueron simples pero significativas. El joven Sosone le entregó un pequeño amuleto tallado para protección y le deseó un camino seguro en su idioma antes de desaparecer entre los árboles con la misma habilidad silenciosa con que había guiado su viaje. Cora ajustó al bebé una última vez, asegurándose de que los documentos estuvieran seguros y el medallón de plata visible como prueba tangible de sus acusaciones. Con una respiración profunda para calmar sus nervios, comenzó el descenso hacia Cheyenne, cada paso llevándola más cerca del momento de verdad que determinaría si su arriesgado viaje había valido la pena. La oficina del mariscal de los Estados Unidos en Cheyenne era un edificio de madera de 2 pisos con el emblema federal claramente visible en la entrada. Cora se detuvo frente a las puertas, reuniendo coraje para el enfrentamiento que vendría. El bebé, como sintiendo la importancia del momento, permaneció tranquilo en sus brazos, sus ojos curiosos observando las nuevas vistas y sonidos de la ciudad. Lo que Cora no esperaba al entrar en la oficina era encontrarse cara a cara con 3 hombres que reconoció inmediatamente como agentes de la Utah Pacific Railroad. Estaban en medio de una conversación con el mariscal Thomas Parker, un hombre de mediana edad con expresión severa y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. La habitación se congeló en un silencio tenso cuando la puerta se cerró detrás de ella, 5 pares de ojos fijos en la mujer exhausta y el bebé que protegía. El agente principal, un hombre llamado Archer que Cora había visto anteriormente en el territorio intimidando a granjeros, fue el primero en reaccionar. Su acusación inmediata de secuestro y posible asesinato llenó la habitación con una energía venenosa, cada palabra cuidadosamente diseñada para presentarla como una criminal desesperada que merecía la horca sin demora. Sus compañeros asintieron con expresiones sombrías, agregando detalles fabricados sobre su supuesta alianza con los Sosone y teorías sobre cómo había matado a Elias Morgan para robar al bebé. El mariscal Parker escuchó sin expresión visible, sus ojos moviéndose entre los agentes indignados y la mujer silenciosa que aún no había pronunciado palabra.
Cuando finalmente habló, fue para pedir silencio con una autoridad que no necesitaba alzar la voz para ser obedecida. Se dirigió directamente a Cora, preguntando simplemente quién era y qué la traía a su oficina con un infante en pleno invierno. Con voz clara a pesar del miedo y el agotamiento, Cora Bell se presentó como la maestra de escuela del asentamiento de Pine Creek. Explicó cómo el caballo de Elias Morgan había regresado sin su dueño pero con el bebé atado a la silla, cómo había descubierto el medallón de plata y los documentos escondidos en el edredón, y cómo había emprendido el peligroso viaje a Cheyenne cuando se dio cuenta de que los agentes del ferrocarril estaban manipulando a los colonos para atacar a los Sosone y ocultar sus propios crímenes. Mientras hablaba, Cora extrajo los documentos y los extendió sobre el escritorio del mariscal, junto con el medallón de plata que brillaba acusadoramente bajo la luz de las lámparas. Parker examinó ambas evidencias con atención meticulosa, su expresión volviéndose más sombría con cada página que leía. Los agentes intentaron interrumpir varias veces, pero el mariscal los silenció con gestos bruscos, concentrado en los nombres y fechas que revelaban un patrón innegable de abuso y manipulación. La tensión en la oficina alcanzó su punto máximo cuando la puerta se abrió nuevamente, revelando a un hombre apoyado en muletas cuyo rostro mostraba signos de una paliza reciente pero cuyos ojos brillaban con determinación feroz. El jadeo colectivo que siguió confirmó lo que Cora apenas se atrevía a creer: Elias Morgan estaba vivo. El ranchero avanzó lentamente hacia el escritorio, ignorando las miradas asesinas de los agentes del ferrocarril. Con voz ronca pero firme, corroboró cada palabra que Cora había dicho y agregó su propio testimonio. Había descubierto la operación de secuestro cuando uno de sus trabajadores, un hombre llamado Jiménez, le confió que la compañía había tomado a su hijo recién nacido como garantía de su silencio sobre un accidente que había matado a 3 hombres. Elías había estado investigando desde entonces, recopilando evidencia y nombres hasta que los agentes lo emboscaron durante su viaje para pagar a sus hombres. Lo habían dejado por muerto en un barranco después de golpearlo brutalmente, pero no antes de que lograra atar al bebé de Jiménez a su caballo con los documentos que había reunido, esperando que el animal regresara al rancho donde alguien podría entender la importancia de lo que llevaba. Había sobrevivido gracias a cazadores Sosone que lo encontraron y curaron lo suficiente para que pudiera llegar a Cheyenne, aunque varios días después de que Cora emprendiera su propio viaje. La revelación provocó un caos controlado en la oficina del mariscal. Parker inmediatamente ordenó el arresto de los 3 agentes presentes, quienes protestaron su inocencia y amenazaron con consecuencias legales y económicas. Sus amenazas cayeron en oídos sordos cuando 2 ayudantes del mariscal entraron respondiendo a la conmoción, y Parker les ordenó escoltar a los prisioneros a las celdas mientras preparaba telegramas para las autoridades federales en Washington. La reunión entre Cora y Elías fue breve pero cargada de emoción, ambos reconociendo sin palabras el sacrificio y valor que el otro había demostrado. El bebé, como sintiendo la importancia del momento, extendió sus pequeñas manos hacia el ranchero, quien sonrió a través del dolor de sus heridas al ver que la criatura estaba sana y salva. Fue entonces cuando Cora aprendió que el nombre del pequeño era Miguel, hijo de Eduardo y María Jiménez, quienes habían estado desesperados desde su desaparición 3 semanas atrás. Los eventos que siguieron se desarrollaron con una rapidez que dejó a Cora apenas tiempo para procesar sus emociones. El mariscal Parker organizó escoltas armadas para regresar a Pine Creek, tanto para reunir a Miguel con sus padres como para detener a los demás agentes del ferrocarril antes de que pudieran escapar o destruir más evidencia. Telegramas fueron enviados a Washington detallando los crímenes descubiertos y solicitando una investigación federal completa de las prácticas de la Utah Pacific Railroad en todo el territorio. El regreso a Pine Creek una semana después fue muy diferente del viaje de huida. Cora viajaba ahora en un carro cubierto con escolta oficial, Elias Morgan a su lado todavía recuperándose pero determinado a ver justicia realizada. El bebé Miguel dormía pacíficamente, ajeno al drama y celebración que lo esperaban. Los colonos que habían estado listos para cazarla ahora formaban una línea avergonzada para pedir perdón cuando la verdad salió a la luz, y los trabajadores del ferrocarril finalmente se atrevieron a hablar sobre los abusos que habían sufrido. La reunión de Miguel con sus padres fue un momento que Cora atesoraría para siempre, las lágrimas de alegría de María al sostener a su hijo nuevamente y la gratitud abrumadora en los ojos de Eduardo mientras estrechaba las manos de quienes habían arriesgado todo para salvarlo. La familia Jiménez no era la única celebrando, otras familias cuyos hijos habían sido tomados como garantía fueron reunidas gradualmente a medida que las autoridades federales desmantelaban la red de extorsión y abuso. Los meses siguientes trajeron cambios significativos al territorio.
La Utah Pacific Railroad fue intervenida por el gobierno federal, sus directivos enfrentaron juicios por múltiples cargos que iban desde secuestro hasta asesinato. Las tierras que habían sido arrebatadas ilegalmente fueron devueltas a sus dueños legítimos, y nuevos acuerdos de paz fueron establecidos con la tribu Shoshone, reconociendo su papel en salvar vidas y exponer la verdad. Cora Bell regresó a su escuela, ahora con más estudiantes que nunca, incluyendo varios niños Shoshone cuyos padres querían que aprendieran a leer y escribir en inglés para proteger mejor sus derechos en el futuro. Martha Wilkins se mudó al pueblo, estableciendo una pequeña panadería que pronto se convirtió en un lugar de reunión favorito. Y Elias Morgan, una vez recuperado de sus heridas, comenzó a visitar la escuela con frecuencia, trayendo libros y suministros, y eventualmente, algo más que amistad para la valiente maestra. 5 años después, en una tarde dorada de verano, un grupo de niños jugaba en el patio de la escuela ampliada de Pine Creek. Entre ellos estaba Miguel Jiménez, ahora un niño saludable de 6 años que corría y reía sin recordar los peligros de su infancia temprana. Observándolo desde el porche estaba Cora Morgan, con un bebé propio en brazos y Elías a su lado, ambos sonriendo ante la escena de vida y esperanza que se desarrollaba frente a ellos. El medallón de plata que una vez había simbolizado terror y pérdida ahora colgaba enmarcado en la pared de la escuela, junto con copias de los artículos de periódicos que habían documentado el escándalo y la subsecuente reforma de las prácticas ferroviarias en todo el oeste. Era un recordatorio constante para todos los que pasaban por allí de que la verdad, aunque a veces toma caminos peligrosos y tortuosos, finalmente encuentra su manera de salir a la luz. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el silencio envolvía el valle, Cora a veces se preguntaba cuántas otras mujeres como ella, cuántos hombres como Elías, cuántos jóvenes como Pequeño Arroyo y ancianas como Martha Wilkins habían arriesgado todo por lo que era correcto a lo largo de la historia de la frontera. Sus nombres podrían no estar en los libros que enseñaba durante el día, pero sus acciones habían tejido el verdadero tapiz de coraje y compasión que sustentaba las comunidades que ahora florecían donde antes solo había miedo y desconfianza. Sus amenazas cayeron en oídos sordos cuando 2 ayudantes del mariscal entraron respondiendo a la conmoción, y Parker les ordenó escoltar a los prisioneros a las celdas mientras preparaba telegramas para las autoridades federales en Washington. La reunión entre Cora y Elías fue breve pero cargada de emoción, ambos reconociendo sin palabras el sacrificio y valor que el otro había demostrado. El bebé, como sintiendo la importancia del momento, extendió sus pequeñas manos hacia el ranchero, quien sonrió a través del dolor de sus heridas al ver que la criatura estaba sana y salva. Fue entonces cuando Cora aprendió que el nombre del pequeño era Miguel, hijo de Eduardo y María Jiménez, quienes habían estado desesperados desde su desaparición 3 semanas atrás. Los eventos que siguieron se desarrollaron con una rapidez que dejó a Cora apenas tiempo para procesar sus emociones. El mariscal Parker organizó escoltas armadas para regresar a Pine Creek, tanto para reunir a Miguel con sus padres como para detener a los demás agentes del ferrocarril antes de que pudieran escapar o destruir más evidencia. Telegramas fueron enviados a Washington detallando los crímenes descubiertos y solicitando una investigación federal completa de las prácticas de la Utah Pacific Railroad en todo el territorio. El regreso a Pine Creek una semana después fue muy diferente del viaje de huida. Cora viajaba ahora en un carro cubierto con escolta oficial, Elias Morgan a su lado todavía recuperándose pero determinado a ver justicia realizada. El bebé Miguel dormía pacíficamente, ajeno al drama y celebración que lo esperaban. Los colonos que habían estado listos para cazarla ahora formaban una línea avergonzada para pedir perdón cuando la verdad salió a la luz, y los trabajadores del ferrocarril finalmente se atrevieron a hablar sobre los abusos que habían sufrido. La reunión de Miguel con sus padres fue un momento que Cora atesoraría para siempre, las lágrimas de alegría de María al sostener a su hijo nuevamente y la gratitud abrumadora en los ojos de Eduardo mientras estrechaba las manos de quienes habían arriesgado todo para salvarlo. La familia Jiménez no era la única celebrando, otras familias cuyos hijos habían sido tomados como garantía fueron reunidas gradualmente a medida que las autoridades federales desmantelaban la red de extorsión y abuso. Los meses siguientes trajeron cambios significativos al territorio. La Utah Pacific Railroad fue intervenida por el gobierno federal, sus directivos enfrentaron juicios por múltiples cargos que iban desde secuestro hasta asesinato. Las tierras que habían sido arrebatadas ilegalmente fueron devueltas a sus dueños legítimos, y nuevos acuerdos de paz fueron establecidos con la tribu Shoshone, reconociendo su papel en salvar vidas y exponer la verdad. Cora Bell regresó a su escuela, ahora con más estudiantes que nunca, incluyendo varios niños Shoshone cuyos padres querían que aprendieran a leer y escribir en inglés para proteger mejor sus derechos en el futuro.
Martha Wilkins se mudó al pueblo, estableciendo una pequeña panadería que pronto se convirtió en un lugar de reunión favorito. Y Elias Morgan, una vez recuperado de sus heridas, comenzó a visitar la escuela con frecuencia, trayendo libros y suministros, y eventualmente, algo más que amistad para la valiente maestra. 5 años después, en una tarde dorada de verano, un grupo de niños jugaba en el patio de la escuela ampliada de Pine Creek. Entre ellos estaba Miguel Jiménez, ahora un niño saludable de 6 años que corría y reía sin recordar los peligros de su infancia temprana. Observándolo desde el porche estaba Cora Morgan, con un bebé propio en brazos y Elías a su lado, ambos sonriendo ante la escena de vida y esperanza que se desarrollaba frente a ellos. El medallón de plata que una vez había simbolizado terror y pérdida ahora colgaba enmarcado en la pared de la escuela, junto con copias de los artículos de periódicos que habían documentado el escándalo y la subsecuente reforma de las prácticas ferroviarias en todo el oeste. Era un recordatorio constante para todos los que pasaban por allí de que la verdad, aunque a veces toma caminos peligrosos y tortuosos, finalmente encuentra su manera de salir a la luz. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el silencio envolvía el valle, Cora a veces se preguntaba cuántas otras mujeres como ella, cuántos hombres como Elías, cuántos jóvenes como Pequeño Arroyo y ancianas como Martha Wilkins habían arriesgado todo por lo que era correcto a lo largo de la historia de la frontera. Sus nombres podrían no estar en los libros que enseñaba durante el día, pero sus acciones habían tejido el verdadero tapiz de coraje y compasión que sustentaba las comunidades que ahora florecían donde antes solo había miedo y desconfianza.